Bien, hoy día es 16 de abril del 2021. Vamos a iniciar nuestro curso de física aperturando la unidad número 5 respecto a dinámica lineal. Muy bien, aquí estamos el compañero Valery, Joseph, Stephanie, Cecia, David, también está el otro David y Demis. Esperemos de que los demás compañeros volvamos a ingresar. Me confirman, jóvenes, que podemos visualizar la pantalla. Sí, profesor. Sí, sí, profe. Muy bien. Vamos entonces a avanzar el tema de dinámica lineal. Empezaremos. Profesor, antes de que empiece la clase, Sí, Demis, dime. eh, el miércoles no me pude conectar, profe. ¿Puede justificar mi falta, por favor? Sí, envíenme un correíto para poder hacerlo, ¿ya? De la clase de De no me matemática. pude conectar porque en pleno viaje. Ya no hay problema. Envíame un correo para poder poner justificado ahí. A todos los que quieran Muchas justificar gracias, su profesor. inasistencia, no lo hagan, no me digan, profe, yo no puedo estar por WhatsApp. Bueno, es para darnos por enterado, ¿no? Pero tienen que hacerlo necesariamente por un correo electrónico, o sea, lo formal, ¿no? Ese es lo formal, ¿ya? Sí, profesor, lo hice de esa manera, solo que justifiqué hasta el día martes nomás, pero no Sí, pensaba que daban un día más sobre eso. ya, muy bien. Muy bien, ahí está Hans. Hola Hans, ¿qué tal? Eh, no sé si ya podemos empezar o hay alguna consulta previa adicional. No, profesor, todo bien. Bien, empecemos entonces. Ve. El tema de dinámica lineal en el material que nosotros vamos a disponer, ¿no?, de esta unidad, de la unidad número 5, ¿ya? Y que por cierto voy a alcanzarles en este momento. Voy a pasarles la unidad número 5 de física, ¿ya? Son 7 archivos, ¿ya? Eh, para que puedan revisarlo. A ver, un momento, estoy esperando que suba. Para subir información cuando estoy haciendo la sesión es bien lento, ¿no? Porque obviamente estoy compartiendo la pantalla. Bien, ahí está cargando y ahora sí lo estoy enviando. Me confirman si ya lo han recibido por el Teams, por el chat del Teams. No, ahí está, profesor. Ya llegó. Sí, profe, ya llegó. Ya llegó, ¿verdad? Muy bien. Sí, Entonces, profe. como hemos estado desarrollando en las sesiones anteriores, eh, nosotros hemos desarrollado el tema de eh, cinemática, ¿ya? Cinemática. Caramba, qué tal pulso, ¿no? En el tema de cinemática hemos estudiado dos tipos de movimiento, que son el MRU y el MRUV. La diferencia es que en el MRU la velocidad es constante y en el MRUV la aceleración es constante. Lo que varía en el MRUV es la velocidad precisamente, ¿no? Hemos visto algunas fórmulas de esto precisamente en este contenido.
Ok, bien. Luego, seguido de eso, hemos visto otro tema más, si ustedes me permiten hacer memoria, que es el tema de estática. En el tema, vamos a poner acá, ahora sí. En el tema de estática, nosotros hemos aprendido un método de descomposición de vectores, de tal manera de que nosotros llegamos a un punto donde ejecutamos una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Y ambos eran igual a 0, porque aquí estudiamos los sistemas en equilibrio, esta palabra, equilibrio. Y decíamos que un cuerpo o un sistema está en equilibrio cuando cumple dos condiciones, ¿no? O cuando tiene una de las dos condiciones. Primero, a cortar el internet un ratito. Bien, entonces, había dos condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio. Primero, o que no se mueva, o sea, que no tenga movimiento, o si tiene movimiento, que este movimiento sea constante. Y cuando digo constante, me estoy refiriendo a este tema. Entonces, cuando un sistema experimenta MRU, o sea, velocidad constante, está en equilibrio. Cuando un sistema no se mueve, simplemente está en equilibrio. Bajo esas dos premisas se dice que un cuerpo está en equilibrio. ¿Ya? No confundir, por favor, el término equilibrio con que no se mueve, ¿no? Un cuerpo puede estar en equilibrio y puede estar moviéndose. ¿Y cuál es la condición? Que se mueva a velocidad constante. ¿Ya? Profe, si se mueve con MRV, no, ahí ya no está en velocidad constante, quiere decir que ahí ya no está en equilibrio, quiere decir que ahí ya entra al campo de la dinámica. Todos estos conocimientos que hemos renombrado es necesario para ingresar al tema de dinámica. ¿Ya? Ya que, como van a poder comprobar ahí ustedes en el material que les he alcanzado, solamente son página y media de teoría. Qué bacán, qué fácil es, pero no. El tema de dinámica coge los conocimientos de cinemática y coge los conocimientos de estática. ¿Ok? O sea, vamos a aplicar también en casos de dinámica, puede ser que apliquemos fórmulas de MRV, ¿sí? Puede ser. Y en dinámica solamente tenemos una fórmula, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, en donde la masa m se mide en kilogramos y la aceleración a se mide en metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Metros por segundo al cuadrado. Ya hemos visto un tipo de fuerza en la clase anterior, que hemos definido como W, que era igual al peso, que era masa por la aceleración de la gravedad, pero sigue siendo una aceleración. ¿Ok? Y la fuerza se va a medir en newtons. La fuerza se mide en newtons. En el tema de estática también hemos visto que existen otras unidades de medida de fuerza, como son las DINA, kilopondios, que se abrevia como kp, que para nosotros es kilogramo fuerza. También tenemos en otro sistema lo que vendría a ser las libras fuerza. ¿Sí? Entonces, esta fórmula no vayan a confundir cuando les toque revisar el tema de estática. No vayamos de repente a interpretar que solamente es poco la teoría. No, el tema de dinámica coge los conocimientos de cinemática y de estática.
¿Por qué en cinemática? Porque cuando ya el sistema experimenta aceleración, entonces ya estamos utilizando el MRUV. ¿Sí? Entonces ya estamos utilizando el MRUV. Para la dinámica, ahora sí vamos de lleno a la dinámica. La dinámica estudia el efecto y las causas del movimiento. Cuando nos tocó ver el tema de cinemática, estudiábamos solamente el fenómeno del movimiento. No interesaba qué es lo que estaba causando ese movimiento. Solamente estudiamos el fenómeno del movimiento y las trayectorias, ¿verdad? Tipo de movimiento según su trayectoria. Hemos estudiado dos nada más, no hemos profundizado más en eso. En cambio, la dinámica sí estudia la causa de ese movimiento, que es una fuerza. Estudia las fuerzas, ¿no? Entonces, si ya está en movimiento, experimentando aceleración, quiere decir de que ya no está en equilibrio. Por lo tanto, cuando estudiamos sistemas bajo la mirada o la lupa de la dinámica, ya estamos estudiando cuerpos que no están en equilibrio, porque se están moviendo y al moverse están siendo empujados, jalados, tirados, comprimidos por una fuerza, y estos a su vez hacen de que se mueva experimentando unas variaciones de velocidad, o sea, tenga aceleración. ¿Sí? Profe, ¿por qué no podemos estudiar dinámica con MRU? Recuerda, porque en MRU la velocidad es constante, y si la velocidad es constante, su aceleración es cero, y su aceleración es cero simplemente, como estamos multiplicando en esa fórmula, la fuerza sería cero. ¿Sí? Por eso es que en dinámica solamente utilizamos MRUV. ¿Por qué no MRU? Porque estaríamos en el tema de estática. ¿Ok? Y regresando a estática, nosotros habíamos dicho que después de ejecutar una descomposición de los vectores en el plano cartesiano, ejecutamos esta sumatoria de fuerzas en X, o sea en horizontal, y la sumatoria de fuerzas en Y, vale decir en vertical, y le igualamos a cero. ¿Por qué? Porque estaba en equilibrio, ¿no? Con la convención de que los vectores que van hacia la derecha o hacia arriba eran positivos, y los vectores que apuntaban hacia la izquierda o hacia abajo eran considerados negativos. Aquí en el tema de dinámica va a cambiar, ¿ya? Aquí en el tema de dinámica va a cambiar, porque igual después de hacer una descomposición de fuerzas, ¿sí? Y luego ejecutamos una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y. Nada más. Sumatoria de fuerzas en Y. Si el movimiento es horizontal, entonces la sumatoria de fuerzas en X es masa por la aceleración, y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero. Pero si el movimiento es vertical, por ejemplo un ascensor, la sumatoria de fuerzas en Y será igual a masa por aceleración, y la sumatoria de fuerzas en X será igual a cero. Ahí cambia. ¿Ok? El signo de los vectores, ¿no? Si coincide con el movimiento, será positivo. Si no coincide con el movimiento, será negativo. ¿A qué se refiere? Que si un vector, si un cuerpo o un sistema va avanzando de izquierda a derecha, ¿no? Y tenemos un vector que apunta en sentido contrario, ese vector va a tener destino negativo. Acá el signo de los vectores lo determina hacia dónde va el movimiento. El movimiento puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? O puede ir de arriba a abajo o de abajo hacia arriba. Bajo esas premisas vamos a elegir el signo o de los vectores. Muy bien. Además de eso, debemos tener en cuenta que, como hemos dicho en el tema anterior, el peso de un cuerpo, ¿dónde está? El peso siempre es igual a masa por la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Pero masa por la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad, hemos dicho nosotros que normalmente pues tiene un valor entre 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Pero vamos a tener casos, ¿no? A veces se tendrá casos en donde
la aceleración nos pone ya directamente con 10, ¿no? Trabaja con 10, nos va a decir. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Continuamos entonces. De todos los casos que nosotros hemos estado viendo allí, o sea, de todos los casos que están planteados, tanto en el libro de trabajo como en los ejercicios de autoestudio y otros más, ¿no? He filtrado algunos casos tipo, ¿ok? Algunos casos tipo que nosotros lo podemos encontrar o en el libro de trabajo o en los ejercicios de autoestudio. ¿Para qué? Para que tengamos experiencia en ese tipo de casos, ya sea esto práctico o teórico, pues cuando llegamos a la evaluación, no nos coja pues por sorpresa ese tipo de ejercicios. ¿A qué me refiero? A veces hay distintos tipos de problemas, ¿no? Y no terminamos de ver todo. Y justo en la evaluación viene uno que se parece a algo que no hemos visto, ¿no? Que se parece, y ahí pues tenemos que jugar al azar, ¿verdad? Entonces voy a buscar problemas, casos que se parezcan a los que ya hay en la evaluación, ya filtrados solamente, ¿no? Para darles esa facilidad. Cosas cuando llegan ustedes a la evaluación van a decir, a parecido hemos visto con el profe, ya lo puedan abordar. Y ahí tenemos un caso, miren, uno que nos está propuesto, es teórico, ya, porque las evaluaciones de estas unidades son netamente teóricas, ya no son para nada complicadas. Bien, vamos a ello. Nos dice acá, si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula, ¿no?, es constante, nula, o sea, constantemente nula, coma, podemos afirmar que, o sea, nos están pidiendo ahí, si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿en qué caso estamos? ¿No? ¿En qué caso estamos? ¿En estática o en dinámica? En otro idioma nos están diciendo ahí, ¿no? Si la sumatoria de fuerzas en un sistema es igual a 0, ¿en qué caso estaríamos? ¿En estática o en dinámica? Estática, profe. Correcto. Y si estamos en el tema de estática, ¿no? Si estamos en el tema de estática, el cuerpo está ¿en qué? Moviéndose. Equilibrio, profe. Si estamos en el tema de estática, entonces el cuerpo o el móvil puede ser que experimente dos situaciones, ¿sí? Que se mueva en velocidad constante o que simplemente no se esté moviendo, ¿ok? O simplemente no se esté moviendo. Pregunta teórica, hay que tener en cuenta, ¿ya? Pasemos al siguiente. Invierto bastante en las preguntas teóricas porque si ustedes se han dado cuenta, en el caso de la evaluación de estática, por ejemplo, era todo de teoría, ¿no? Todo era teoría. Vamos a ver este caso. A ver, y el enunciado, déjame hacer el recorte del enunciado. Ahí está. Les voy a dar unos 5 minutos para que intenten hacer un DCL de ese bloque. Un DCL. A dibujar el DCL de este sistema.
Ok. Eh, ¿Qué nos dice en el DCL? El enunciado nos dice, el diagrama se muestra un cajón de 8 kilogramos sobre el cual actúan dos fuerzas horizontales. Calcule la aceleración que adquiere el cajón. Muy bien. Como ustedes pueden determinar, en el DCL se analizan las fuerzas que actúan justamente en este bloque. ¿Ya? David Rodrigo, ¿me escuchas ahora? Sí, profesor, sí te escucho. Ya, Dice que mi señal, profesor. ya, muy bien. Entonces, analicemos entonces qué fuerzas interactúan en este sistema. Ya sabemos que es un sistema que no está estático, se está moviendo, porque nos dicen calcula su aceleración, ¿correcto? Entonces, aquí podemos ver de que si tiene una masa, pues obviamente va a tener un peso, ¿no? Peso que es igual a masa por la aceleración de la gravedad. Si este bloque no se hunde en el piso, es porque tiene, carambas, es porque está ejerciendo una reacción normal, ¿no? Una reacción normal. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿ya? El movimiento, el movimiento se está dando en el eje X, ¿cierto? El movimiento se está dando en el eje X. El vector o la fuerza de 46 newtons va de izquierda a derecha. El vector o fuerza de 22 newtons va de derecha a izquierda. Díganme ustedes por sentido común, ¿hacia dónde creen que va a ir el movimiento? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Los demás qué dicen? Se lee de derecha a izquierda. Imagínense que hay dos personas perdón, que están empujando ese bloque. El de la izquierda empuja con 46 newtons de fuerza. El de la derecha empuja con 22 newtons de fuerza. ¿Correcto? Lo ven, ¿verdad? ¿Hacia dónde irá el bloque? El bloque irá... 46, profe. Correcto, va, el de 46 está ganando, ¿no? Entonces el movimiento va en este sentido, ¿no? El movimiento va en este sentido, de izquierda a derecha. Entonces todos los vectores que apunten hacia el mismo sentido del movimiento serán considerados positivos. Y los que apunten en el sentido contrario al movimiento serán considerados negativos. Muy bien. Entonces, dicho esto, ejecutemos una sumatoria de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, porque ahí se da el movimiento, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa, carambas, esto no era, es igual a masa por la aceleración, ¿verdad? ¿Tenemos la masa? Sí, 8 kilogramos. ¿Tenemos la aceleración? No, eso es lo que vamos a calcular. Entonces, en X vamos a ver en nuestro plano cartesiano, hay que llevar esto a nuestro plano cartesiano. Ya, permítame pegar ahí mi plano cartesiano. Siempre tenía acá mi imagen de mi plano cartesiano. A ver, acá estoy buscándole. Un moment, please. Acá está. Más simple vamos a buscar. Ahí está un plano cartesiano tal como de repente ustedes trabajarían en sus casas, ¿no? Un papel cuadriculado, ¿no?
Ahí está, nuestro plano cartesiano. Recuerden que después de hacer el DCL, llevamos todo a un plano cartesiano, ¿verdad? Y ahí colocamos los vectores, ¿no? Ahí colocamos los vectores. ¿Qué vectores hemos identificado? El vector que va desde el centro hacia abajo, que es el peso. Desde el centro hacia arriba, que es la reacción normal. Desde el centro hacia la derecha, que es el vector de 46 newtons. Desde el centro y hacia la izquierda, que es el vector de 22 newtons. Y el movimiento se está dando en el eje horizontal. Si el movimiento se está dando en el eje horizontal, quiere decir que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, como hemos dicho. Si es igual a 0, no lleva nada ahí, o no nos sirve por el momento. Pero ¿qué nos sirve ahora? La sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué vectores apuntan hacia el mismo sentido del movimiento? El de 46 newtons. ¿Quién va en contra del movimiento? El de 22 newtons. Y este es igual a su vez a masa por aceleración. La masa es 8 kilogramos y la aceleración es lo que vamos a calcular. Muy bien, ahora sí nos concentramos acá. ¿Cuánto viene a ser 46 menos 22? 24, ¿verdad? ¿Sí? 24 newtons. Ese 8 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y ahí tenemos el valor de la aceleración. ¿Cuánto será 24? Caramba, ¿cuánto será 24 entre 8? 3, ¿no? Y acá tengo newtons, ¿no? Pero el newtons es igual a kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Todo esto dividido entre kilogramos. Entonces esto kilogramo con kilogramo se va 24, profesor. 24. Y todo esto sería 3 metros por segundo al cuadrado. Sería el valor de la aceleración. Y listo. De esa manera hemos determinado utilizando las fórmulas. Profe, ¿por qué no has utilizado la sumatoria de fuerzas en Y? Porque el movimiento no va hacia allá. Siempre debemos apoyarnos hacia donde va el movimiento. ¿Ya? Si el movimiento hubiera sido vertical, sí hubiéramos utilizado pues los vectores que estaban en formación vertical. Pero como no era el caso, pues terminamos utilizando la sumatoria de fuerzas en X. ¿Alguna pregunta? Profesor, una consulta. Baja un poquito el volumen de tu parlante, se está retroalimentando. Sí, ahora sí te escucho, ¿Alguna vez va a salir negativo? Si la aceleración sale negativa, puede ser. En ese caso el móvil está desacelerando. ¿Sí? La aceleración puede tomar dos valores. Sí puede ser positivo, sí puede ser negativo. Ok, profesor, gracias. ¿Alguna otra consulta? Nada. Bien, vamos a ver otro caso. Muy bien. Esto está extraído del libro de trabajo, ¿ya? Ahí está. Nos dice ahí, una fuerza neta de 690 newtons, ¿no? De 690 newtons es necesaria para que un objeto mantenga una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Acá faltó subir un poco el índice, el superíndice, ¿no? Calcule la masa del objeto. Muy bien.
Entonces apuntamos los datos. La fuerza que tenemos es de 690 newtons, ¿no? ¿Qué más? No tenemos la masa, eso no tenemos, pero sí contamos con la aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Les doy 5 minutos para que calculen la masa. Utilicen la fórmula que ya hemos mostrado. Muy bien, les agradezco por tu participación. He utilizado como la masa es igual a fuerza. Sí, correcto. Tenemos a uno que le sale el 690. La fuerza es igual a masa por la aceleración. Despejamos. No, la respuesta es 230 kilogramos. Despejamos y lo que queremos es masa. Por lo tanto, la masa es fuerza entre la aceleración. Y luego pues sustituimos los datos, ¿verdad? La fuerza, la masa es igual a fuerza, que es 690 entre 3 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Y al dividir esto obtenemos 230 kilogramos. Y ahí está. Correcto, para nada complicado. ¿Preguntas? A ver, de igual forma, intentemos desarrollar este caso. Ahí está. Nos dice, hallar la aceleración del bloque si se le aplica una fuerza de 27 newton. Ahí miren, tenemos la fuerza y tenemos la masa. Ahora aquí vamos con la misma fórmula a calcular la aceleración. 3 minutos, no necesitan más tiempo. Agradezco su participación. Como han podido observar, este caso también se resuelve como el anterior, ¿verdad? Acá no hay mucho que hacer. Se puede hacer un DCL, pero al final vamos a llegar a lo mismo, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso nos piden calcular la aceleración, por lo tanto será igual a la masa, fuerza entre la masa. El valor de la fuerza lo tenemos ahí, que es 27 newtons, y el valor de la aceleración, de la masa, perdón, lo tenemos ahí, que es 3 kilogramos, ¿no? 3 kilogramos. Entonces la aceleración es igual a 27 entre 3, 9. Y la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Está difícil? Todo bien, profe. Bien. Regular, profe, no sabe cómo interpretar. Muy bien. No olvidar también que esta parte de dinámica, ¿ya? La parte de dinámica, la fuerza igual a masa por la aceleración que tú estás viendo acá, ¿no? Que ustedes están viendo acá, hace referencia, me olvidaba de decirles, a la segunda ley de Newton, ¿ya? La segunda ley de Newton, no olvidar eso. Las anteriores ya hemos visto, ¿no? La ley de la inercia, ¿no? Hemos visto eso. No olvidar. Entonces, en dinámica, esa fórmula, fuerza igual a masa por aceleración, hace referencia a la segunda ley de Newton. ¿Ok? Bien. La evaluación de esta unidad, al igual que en el tema de estática, ¿verdad? Igual que en el tema de estática, de las 5 preguntas, ustedes posiblemente encuentren 4 o 3 teóricas, ¿sí? 4 o 3 teóricas, solamente para marcar. O sea, el alumno que ha escuchado, ha leído la parte teórica, va a aprobar, ¿no? Y 1 o 2 casos para calcular, nada más, ¿ya? 1 o 2 casos para calcular. Bien.